Bienvenidos a Catholic Peekskill. Yo soy Padre John Higgins, soy el párroco de la Parroquia de la Asunción de Peekskill, aquí en Nueva York. Es una gran alegría tener a ustedes con nosotros para este programa. Esa es la primera vez que estamos grabando en idioma español y por eso me alegro mucho por nuestro invitado, el diácono Carlos Campoverde, que estará con nosotros hoy día. Era el Segundo Concilio Vaticano que nos había dicho que los católicos deben utilizar todos los medios disponibles, especialmente de la tecnología, para ayudar en extender el mensaje de Cristo. Esta iniciativa tiene sus orígenes en esta idea. También el Papa Benedicto XVI dijo recién que los padres de la Iglesia deben utilizar no solamente páginas de web, pero otras maneras también para extender el mensaje del Evangelio. Entonces, es nuestro deseo utilizar este programa de tocar todos los temas que conciernen la de nuestra fe católica y nuestra ciudad de Peekskill. La Parroquia de la Asunción no es la única institución aquí de Peekskill que es de la fe católica. Tenemos monjas, las hermanas al lado del río, al lado de la estación de tren. También los católicos bizantinos que tienen su iglesia ahí en Washington Street. Pero como la única iglesia católica romana es la iglesia de la Asunción de Peekskill. Y desde el principio, hace más que 150 años, la iglesia de la Asunción de Peekskill ha tenido una gran bendición de muchos inmigrantes. Los primeros fundadores de la parroquia fueron inmigrantes de Irlanda. La parroquia se fundó en el año 1859, en que un grupo de trabajadores irlandeses pidió al arzobispo, el Monseñor John Hughes, para que tuvieran una iglesia. Así comenzó el 15 de agosto en 1859. Desde ahí, ola tras ola de inmigración ha venido de Peekskill y siempre ha encontrado un puesto en la iglesia de Asunción. Estamos hablando en español hoy noche porque en los últimos años ha habido una gran presencia de inmigrantes de países en que hablan español. Tan pronto como los años 60 ya había misa en español con los primeros inmigrantes de Cuba y más que todo Puerto Rico. Había la oportunidad de los sacramentos durante estos años, pero en los años 90 había una nueva ola de inmigración, primeramente de Guatemala y después en los últimos años, comenzando en los últimos años de los años 90, una ola de inmigrantes de Ecuador. En el año 1999, el vicepárroco, que fue el padre Stephen Clark, peticionó al párroco, Monseñor Francis Ansbro, por una gran idea. ¿Por qué no ponemos a trabajar un coordinador para trabajar específicamente con la comunidad latina? Así fue la providencia de Dios en que Señor Carlos Campoverde vino por la parroquia de la Asunción y comenzó enseguida a trabajar aquí con devociones, grupos apostólicos y ministerios, más que todo ministerios litúrgicos. Desde aquel entonces en que había una pequeña cantidad de personas participando en la misa dominical, domingo en la noche, la comunidad ha crecido tanto en estos 11 años después de su liderazgo, hasta ahora en que tenemos 2 misas en español, sábado y domingo, 7 de la noche, en que se encuentra a veces 900 personas en la Santa Misa. Y si alguien pregunta quién guía a toda esta comunidad, la respuesta es Don Carlos Campoverde. Pero ahora no lo llamamos Don Carlos Campoverde, pero ahora Diácono Carlos Campoverde, porque desde el 11 de junio él fue ordenado por Arzobispo Timothy Dolan de Nueva York en la Catedral de San Patricio
y ahora nos sirve bajo esta nueva carga de órdenes sacerdotales. Es una gran alegría dar una bienvenida colorosa al diácono Carlos Campoverde. Bienvenidos, diácono. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Padre Higgins, y un gusto y un placer estar en su programa y el ser invitado. Gracias por estar aquí. Diácono, usted es originalmente del Ecuador, como la mayoría ahora de nuestra comunidad hispana. Nos cuenta un poquito de su historia, de su familia. Yo tengo entendido que tiene una familia bien grande y la mamá vive todavía, gracias a Dios. Cuenta un poquito de su familia. Bueno, mi familia vive en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Soy el séptimo hijo de 11 hermanos. Okay. Somos 3 varones y hay, por supuesto, 8 mujeres. Y mi padre, muy católico, muy trabajador con la gente pobre, a pesar de nuestra pobreza allá en el Ecuador en muchos años, nos ha inculcado a nosotros ser personas de bien y personas que ayudemos al necesitado. Es decir, viene ya de herencia. Se creaba entonces en un hogar católico. Netamente católico, de buenos principios morales. Entonces, ¿usted siempre practicaba su fe durante su vida? Al inicio. Al inicio. Al inicio de mi vida fue muy normal, fue llena de Dios, llena de sabiduría y sobre todo de riqueza espiritual, que nuestros padres, mi padre especialmente que está fallecido, nos ha sabido inculcar a todos los hijos. Ok. Y yo reconozco que como padre hay muchas personas que tienen un curso de tramitar en la vida para conocer mejor a Dios. ¿Cómo es que conoció a Dios en sus años más adultos? Bueno, hay una etapa en mi vida, una etapa de 13 años en las cuales perdí la orientación del Señor, perdí la orientación de mi vida, perdí la orientación de mi hogar y perdí a Dios completamente. En esos 13 años fue una etapa muy dura en mi vida porque el alcohol me dominó y tuve 13 años perdido en alcohol, drogas, y entonces estuve ausente a pesar de estar ya casado con mi esposa. Tuve muchos problemas, especialmente con alcohol. Yo conozco bien su querida esposa y una persona muy buena, muy llena de Dios. Me imagino que durante este tiempo ella rezaba mucho para su esposo. Bueno, ella siempre fue también criada, al igual que casi todos los hogares ecuatorianos y especialmente los de la provincia de La Suay, muy devotos, muy católicos, gente de buenos principios, y ella siempre pedía, devota del Santísimo Sacramento. Ella siempre estaba en la iglesia, siempre frecuentaba una iglesia, una persona llena de fe y de Dios. Entonces, ella oraba mucho por mí, por mi conversión. Y a veces, cuando ella asistía a los grupos de oración en la ciudad de Cuenca y en las vigilias, llegaba yo y le sacaba de la iglesia. Le decía que qué es lo que hace aquí y lo sacaba bien bravo. Y yo no veía bien lo que ella estaba haciendo. Yo sé que no solamente papá, sino abuelo también. Me imagino que había muchas oraciones para usted, pero ¿qué fue el momento en que usted se recapacitó para conocer al Señor de nuevo? Fueron diversas circunstancias porque en mi trabajo ya no era normal. Yo sentía también de que en mi vida no estaba funcionando bien, mi hogar especialmente, perdí la brújula y ya con mi hijo grande sentía que una ausencia de Dios. Entonces eso me hizo recapacitar de que yo buscara ayuda. Entonces comenzó la obra del Señor y tuve que ingresar a Alcohólicos Anónimos al programa durante 3 años. Entonces ahí comencé a dejar la bebida y comencé una nueva etapa. Pero en esos 3 años que estuve en Alcohólicos Anónimos, un excelente programa que lo llevé, incluso mi esposa me acompañaba los 7 días al programa, no descansaba ni un día, y la recuperación de mí fue exitosa. Pero sentía un vacío, todavía un vacío espiritual. Yo quería que me llenara más de ese vacío y quería también aprender a perdonar más
el tiempo, esos 13 años, por lo que busqué a Dios y le dije, bueno, lléveme a donde tú vas. Y efectivamente fue una misa carismática en la ciudad de Azogues, en un pueblito que se llama Valles, en donde me sentí complacido de escuchar por primera vez una misa carismática y de ahí me quedé. Me quedé en un grupo de oración allá en la parroquia Domingo Sabio, en la ciudad de Cuenca, y desde ahí le empecé a descubrir al Señor y sentí también que el Señor me estaba llamando. Wow. A través de este lineamiento de la expresión de fe carismática. Así es. Ajá. Y yo tengo entendido que tiene más que 20 años de banquero. En un punto usted se sintió un llamado del Señor de dejar trabajar así y comenzó a trabajar por la iglesia, por el pueblo de Dios. ¿Cómo fue eso? ¿Qué hizo? Bueno, Dios estaba obrando en mí, por lo que entré de voluntario a la Arquidiócesis de Cuenca a trabajar en el Departamento de Pastoral Social. Y fue ahí cuando Monseñor Luna, en ese entonces estaba él de obispo de la ciudad de Cuenca, me invitó a que formara parte de un nuevo equipo que tuviera la oportunidad de visitar las comunidades campesinas, en donde también hay mucha cantidad de ingesta de alcohol y muerte sobre todo. Entonces me creí conveniente estar de voluntario en la arquidiócesis, pero la necesidad y cada fin de semana era grande la petición de las comunidades que nosotros queríamos visitar y los párrocos también, como era un programa nuevo de prevención de alcohol, casi todos los fines de semana nos movilizábamos. Y Monseñor Luna me dice, el programa está creciendo, pero necesitamos una persona que se haga cargo. Y es cuando él me habla y me dice que me hiciera cargo. Pero me dice, y la propuesta fue de que me hiciera cargo, pero me gustaría que estés tú al frente de esta organización, pero el sueldo, dice que es de la arquidiócesis, un sueldo pastoral, no es nada a comparación del sueldo de banquero que tenía. Son 21 años de banco que estaban ahí. Entonces le pensé a Monseñor y le dije, bueno, le traigo la respuesta mañana, voy a consultar con mi esposa. Entonces fue ahí cuando, al llegar la noche, le digo a mi esposa, sabes que Monseñor Luna me hace una propuesta de trabajar en la arquidiócesis, en el pastoral social y con la gente alcohólica. Y la primera reacción de mi esposa fue, bueno, ¿y cuánto vamos o vas a ganar? Un sueldo pastoral. Un sueldo pastoral. Entonces ella me dijo, no. Y nuestra situación económica no estaba bien también. Estaba bien mala, entonces yo tuve la respuesta para el día siguiente a Monseñor Luna. Entonces, en esa noche, el Señor me habló. Digo así, me habló, no en un sueño, sino fue algo muy bonito, de que en sueños era Mateo 6:33, Mateo 6:33, y cuando me desperté le digo a mi esposa, digo, préstame la Biblia, Mateo 6:33, y digo, mira, lee. Digo, tengo la respuesta. Ella se opuso y dijo, confiando plenamente en el Señor, le fui a dar la respuesta al Señor, a pesar de que mi esposa no quería y no aceptaba. Entonces dije, Monseñor, acepto la petición y me quedo a trabajar con usted. Mateo 6:33, busca primero la justicia de Dios y el resto vendrá por añadidura. Wow. Y entonces trabajaba algún tiempo ahí en esta obra campesina, especialmente con alcoholismo. Pero ¿cuándo tomó la decisión de venir por los Estados Unidos? También es un regalo de Dios. Yo digo que todo lo que me ha pasado en mi vida es un regalo de Dios, comenzando por mi esposa, que es un regalo de Dios también, mis hijos, y la situación económica mía no estaba bien. Cuando acepté la propuesta de Monseñor Luna, se empeoró. Sí, entonces perdí un carro que tenía y estaba por perder mi hogar. Entonces en ese tiempo estaba el padre Fernando Vega, de director de la Vicaría de Pastoral Social,
y me dice, bueno, la situación tuya no está bien. La deuda que tú tienes es muy grande y bueno, yo lo que te puedo pagar de aquí es ayudarte de lo que ganes aquí, pagar a los bancos. Entonces, la propuesta nace de él. Dice, ¿por qué no te vas a los Estados Unidos, trabajas 3 meses y regresas al puesto? Digo, no, no he pensado en eso y no me gustaría porque ausentarme de mi esposa y de mis hijos no estaba bien. De ahí nace la propuesta de él, padre Fernando, de venir acá. Y dando gracias a Dios se facilitaron con la visa, nos dieron a mi esposa Inés una visa y vinimos acá, como cualquier persona, con experiencia y con una pena de dejar a los hermanos campesinos que estábamos trabajando muy grandemente. Entonces vino por acá, yo entiendo que trabajó un tiempo en Queens y después se vino para Peekskill. ¿Qué encontró cuando llegó a Peekskill? ¿Qué fue la experiencia primera? Padre Higgins, antes de nada, mi esposa cuando llegamos a Queens, ella no tenía trabajo. Ajá. Yo tenía trabajo, estaba trabajando en una sinagoga, de cocinero, mapeando y de toda clase. Me gustaba. Trabajaba los 7 días y estaba bien, pero mi esposa no trabajaba. Ella comenzó a deteriorarse su salud, a sentir la ausencia de los hijos que dejamos allá. Entonces, cuando ella vino acá a Peekskill, lo primero que hizo fue venir a la iglesia a darle gracias a Dios por mi trabajo y también a darle gracias a Dios por lo que ella estaba pasando. Y entonces ahí conoce al padre Stephen Clark y le dice que ella es catequista en Ecuador y que le gustaría estar al servicio, entrar como catequista aquí a la comunidad latina, que en ese entonces ya había. Y le dice muy bien que hablara con Sister Cecilia, que en paz descanse. Y ahí es la conexión conmigo. Entonces, Sister Cecilia en ese entonces estaba por jubilarse. Y dile a tu esposo que venga porque yo estoy yendo a jubilarme y necesito a alguien que quede en lugar de mí. Wow. Así fue. Y llegó acá, hizo un acuerdo con Padre Clark, con Monsignor Ansbro, y comenzó a trabajar, tengo entendido, más o menos septiembre de 99. Así es. Comenzó. ¿Y cómo encontró la comunidad aquí? Bueno, la propuesta de trabajo fue, el padre Clark sabía que hay una comunidad latina. Y dice, sabemos que hay una comunidad latina muy grande, pero no vienen a la misa. Y tu trabajo es de saber qué es lo que está pasando. Dice, queremos un diagnóstico de qué es lo que está pasando con una comunidad, de que no viene a la misa. Y tampoco bautizan a la gente y nada, a los niños, es decir, una ausencia de sacramentos. Entonces comenzamos, junto con mi esposa, comenzamos a visitar hogares. Tocando puertas. Tocando puertas, dejando saber que somos un matrimonio misionero y que trabajamos en la ciudad de Cuenca. Y comenzamos a evangelizar. La gente estaba confundida, hay muchas iglesias protestantes, decía, bueno, yo no voy porque no sabía. Efectivamente, pero también habían otras denominaciones y otras iglesias que golpeaban las puertas, es decir, había una confusión total. Entonces, gracias a Dios, por iniciativa de mi esposa, dice, hagamos un boletín ofreciendo lo que la iglesia tiene que ofrecer, sacramentos, bautizos para los niños, y comenzamos, le zonificamos a la ciudad de Peekskill y los 7 días de la semana íbamos a tocar puertas y avisar a la gente que viniera a la misa. Y es así como la comunidad también comenzó a venir a la misa, porque cuando recién llegamos habían como 20, 30 personas nada más en la misa. Bautismos 1 o 3 al mes, 10 en el año, bodas no había completamente, bodas no había nada. Y comenzó a haber un crecimiento en la comunidad. Efectivamente, gracias a Dios. Entonces comenzamos a hacernos amigos de la gente, comenzamos también a invitarles a que sean parte de los ministerios que teníamos en mente trabajar. Comenzó a trabajar un ministerio de electorado, un ministerio de acogimiento, pero la gente muy humilde, muy tranquila, comenzó a sentirse como si estuviera en casa. Y entonces comenzó más que todo ofreciendo los sacramentos y ministerios litúrgicos.
¿Encontró algo de devoción en la gente cuando diga yo devoción? Estoy hablando de devociones que han traído de sus propios países. Efectivamente, porque en el año que llegamos nosotros acá, había gran cantidad de gente de Guatemala. Entonces íbamos preguntando a los guatemaltecos qué celebración era la más importante para ellos. Queríamos llegar al corazón del hermano guatemalteco. Entonces dice, si tuviéramos aquí la fiesta al Señor de Esquipulas, sería maravilloso. Digo, entonces organicemos junto con ustedes, y efectivamente se nombró una comisión organizadora e hicimos la primera fiesta a la devoción, fue al milagroso Señor de Esquipulas el 15 de enero. Entonces, una gran cantidad de gente, creo que por primera vez hubieron como 300, 400 personas en la iglesia, una linda celebración, muy hermosa, y tuvieron ahí todos los hermanos guatemaltecos. ¡Qué alegría! Y hace 10 años más o menos, o 11 años, estamos a 11 años de esta devoción del Señor. ¿Qué otras devociones comenzó de crecer desde ahí? Bueno, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de tener una experiencia con la gente de Guatemala. Digo, si tenemos una experiencia con la gente de Guatemala, también sé y sabemos que con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, sabemos que el Señor está de nuestro lado y sabemos que quiere que ese tipo de trabajo se haga. Entonces comenzamos a hacer también la fiesta a la Virgen del Cisne, que fue la segunda también en implementarse, y la tercera fue a la Virgen de Guadalupe. Okay. Entonces de ahí hemos ido incrementando el número de fiestas y de devociones. ¿Cuántas devociones hay ahora en la parroquia, más o menos? En nuestra parroquia tenemos 12 devociones. 12. Fantástico. Entonces era devociones, ministerios litúrgicos y grupos apostólicos. ¿Había en aquel entonces? No había nada. ¿Qué pasó? Entonces, ¿cómo comenzó de grupos Bueno, con la apostólicos? experiencia de la renovación, igualmente comenzamos a llamar a hermanos que quisieran formar parte de un grupo de oración. Comenzamos a trabajar y gracias a Dios hubo la unidad y se creó un grupo de oración que está hasta el día de hoy. Y también por primera vez vimos la necesidad también, es muy importante señalar, de que los matrimonios, no había aquí absolutamente nada que hablara de matrimonios. Entonces fue cuando Padre Clark me dio permiso, la autorización para que vaya a la Arquidiócesis de Nueva York a pedir permiso para tener un centro de formación para dar clases de precana, es decir, a preparar a futuras parejas que quieran casarse por la iglesia. Y hasta el día de hoy lo seguimos haciendo, ya llevamos como 12 años y muchas parejas se han formado aquí y ahora muchas parejas se están casando aquí. Gracias a Dios, es un nuevo florecer de castidad. Y grupos apostólicos, ministerios, y también usted era una parte, un fundador del grupo Manos Abiertas. ¿Qué es Manos Abiertas? Manos Abiertas es una organización sin fines de lucro que está trabajando para ayudar al pobre, al necesitado, pues era una falta también aquí y esencial de estar con aquella persona que necesita la ayuda de nosotros, es decir, es el Evangelio en acción. Y eso es lo que estamos haciendo también, ayudando a la gente necesitada. También aquí en Peekskill hay gente pobre, hay gente que necesita de nuestras manos. Sí, casi será 12 años de su ministerio, de coordinador de ministerio hispano, pero recién tuvo una gran bendición. Después de un año de discernimiento, 4 años de formación, usted se ordenó diácono el 11 de junio. Cuéntame un poquito de cómo fue esta experiencia de su ordenación del diácono. Bueno, soy sincero, entré con muchos temores. Sí, entré con muchos temores, pero convencido de que con la ayuda de Dios y sobre todo entré con la convicción de que cuando uno es llamado, uno tiene que hacer todo lo posible por formarse y hacer y dejar muchas cosas al lado. He tenido que dejar mucho de lo que a mí me gusta para dedicarme y centrarme en el estudio. Una experiencia muy bonita con los otros compañeros de diferentes países y mucho estudio, mucha oración, mucho trabajo, mucho discernimiento. Todos los 5 años ha sido discernimiento y sobre todo siempre dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Fantástico. Ahora,
muchas semanas después ya tiene la experiencia de bautizar, de ser testigo de votos de matrimonio y de predicar oficialmente. ¿Cómo ha sido esta experiencia de ofrecer los sacramentos y de predicar oficialmente en ese sentido? Viene siendo otra faceta en mi vida. Viene siendo el culmen a donde que no es que quería llegar, sino es la misión que el Señor me ha puesto. Me gusta a mí predicar, me gustaba predicar antes, cuando estaba en la ciudad de Cuenca. Me ha gustado siempre leer la Biblia, me ha gustado siempre reflexionar sobre el acontecer. He trabajado con las clases sociales, he trabajado con las clases marginales, entonces decía, yo no me puedo quedar callado en esto, yo tengo que seguir adelante, tengo que ser una persona llena de Dios, que dé testimonio de lo que me ha pasado, para que otras personas no caigan en el error. Entonces todo eso, todo a base de testimonio y la preparación, hay que hacerlo, hay que prepararse y hay que anunciar a Jesucristo desde esa faceta. Gracias. En el poco tiempo que nos queda, cuéntenos un poquito de lo que ve usted por el futuro de la Parroquia de la Asunción, proyectos que viene ahora. Viendo ahora desde otra faceta, estoy empeñado ahora, gracias a Dios, de trabajar con niños que son de origen hispano, los padres son de origen hispano, pero los niños son los que se van a quedar aquí en la ciudad. Estamos empeñados también en trabajar con ellos, con las devociones, porque también sus padres son muy devotos, son fervorosos devotos del Señor de Girón, del Señor de Esquipulas, de la Virgen del Cisne. Entonces queremos que esa tradición, ellos ya nacieron aquí en Estados Unidos, no se pierda, y vamos a trabajar con ellos, y la primera prueba va a ser el 8 de septiembre en la fiesta de la Natividad de la Virgen María. Qué fantástico. Con mucha emoción vamos a mirar hacia el futuro con su gran obra. Gracias, diácono, por acompañar a nosotros en esta entrevista de Catholic Peekskill. Y gracias a todos ustedes por su presencia aquí con nosotros de Catholic Peekskill. Pueden mirar nuestra página del web. Nos encantaría si nos visita la parroquia. Tenemos misa en español sábado y domingo, 7 de la noche. Ofrecemos servicio de bautizo, 15 años, confirmación, catecismo de niños y nuestra gran alegría conocer a usted también. Venga a visitarnos y nos diga que usted nos ha visto en Catholic Peekskill. Gracias por estar con nosotros y buenas noches.